El director de animación en una producción. Hoy tenemos en nuestro Animación para todo el mundo, este podcast en donde semanalmente hablamos de animación, de técnicas, de series, de todo lo que nos gusta. Tenemos de invitado a Diego Alejandro Galindo, Ese soy yo. uno de los directores de animación del estudio. Y hoy vamos a conversar sobre cuál es el rol del director de animación, qué es lo que hace, sus tareas, herramientas, cuando ustedes estén, por ejemplo, haciendo alguna producción de ustedes, ya sea un video publicitario, un corto, una serie, una película, lo que sea, cómo van a, pues qué le van a exigir a un director de animación o el director de animación que les exige a los animadores para que eso quede bien bonito y que la animación quede espectacular. Contanos, Diego, un poquito de vos, de cómo empezaste, de cuál es el rol del director de animación. Adelante, De hermano. una. Bueno, hola, mi nombre es Diego Galindo, soy el director, como ya lo había dicho este muchacho. Eh, bueno, llevo como 13 años aquí con Bombillo, empecé como practicante. Eso está bueno, o sea, está haciendo carrera, hizo Yo todas las llevo acá toda etapas. la vida profesional con trabajando pues en Bombillo. Eh, Fue gracias a Juan Manuel. Juan Manuel, yo estudié con él en la UPB. En el módulo de animación me conoció y me dio pues como la oportunidad de empezar pues como la parte pues práctica aquí. Para poner en contexto a las personas que nos están viendo y escuchando, Juan Manuel Ochoa es uno de los fundadores de Bombillo, junto con Daniel Vélez. Hace 14 años, en pijama, ya en una casa, entre los dos empezaron a animar y a hacer cositas para que este bombillo brillara. Exactamente, sí. Y bueno, pues empecé los 6 meses de práctica, lo normal pues que uno ya sabe, y les quedé gustando, el negrito les gustó, cogió sabor. Y bueno, no, pues empezamos como el rookie, Ah, obviamente pues aprendiendo a los golpes, de parte pues también del anterior director de animación que era Alejandro. Eh, y no, él me empezó a enseñar así, pues pasaron los años, obviamente crecí un poco, pasé al lead de animación con unos proyectos, y yo creo que ya fue cuando ya te conocí, que entraste sí, vos pues sí, creció. con Cel y la mariposa, y ahí fue cuando ya empezamos pues como el rol de director de animación como tal, que ya sería pues como la persona que da como el sello final en la parte de calidad, de la parte comunicativa, de todo el proyecto como tal diga lo que necesita decir, Ujú. en compañía obviamente del director general pues del proyecto, pues como que van muy de la mano. Entonces, ¿cómo definirías ese rol? ¿Qué hace y qué es un director de animación? Ok, listo. Bueno, normalmente en los proyectos se trabaja director de animación y el lead de animación, ¿cierto? Que es como el rol que se acompaña, pero normalmente pues acá, digamos en Bombillo, cada proyecto está como con su propio lead y director al mismo tiempo, por así decirlo. Nosotros, ¿qué nos encargamos de hacer? Primero, pues tenemos el equipo, sabemos cuántos animadores tenemos, 5, 6, la cantidad X pues que sea. Revisamos el proyecto, analizamos complejidades de planos, complejidades de movimientos, cuáles son las conversacionales, ¿cierto? Y ahí empezamos pues como a reconocer quién es la persona que va a hacer cada parte, ¿cierto? Ah, claro, o sea, lo que vos haces es asignar porque vos sabes, conoces ya el talento de tu equipo, entonces empezás como a determinar esto qué, para dónde va. Exactamente, ya Ya. tenemos el animador estrella pues que hace las super escenas, y tenemos pues el rookie o el manquito pues que apenas también está aprendiendo, ¿cierto? Entonces le ponemos conversacionales para que empiece, que son planos sencillos pero que a la vez son complicados, ¿cierto? En el sentido de que como traen acting, entonces toca hacer un trabajo de expresividad y cosas así pues por el estilo. Eh, Asignamos, tenemos una X cantidad de cuota, pues escenas, frames que tenemos que realizar en el periodo que pidamos, ¿cierto? Se hacen dos procesos, el proceso de posing, donde revisamos todo lo que es concerniente a la expresión, las acciones generales sin necesidad de intermedios, ¿cierto? De Ok, que se resuelva todo antes de empezar a animar, ok. para que no hayan reprocesos muy malucos después. Ok, aquí estás entrando ya en una parte técnica que de pronto muchas personas, como esto es animación para todo el mundo, de pronto mi tía, mi prima, la abuelita que nos está viendo, abuelita te quiero mucho, no entiende. Entonces es que blocking, posing, intermedios, vamos a empezar a entrar en un poquito de detalle también en eso, pero entonces en términos generales lo que nos estás diciendo es que el director de animación se encarga de saber cuál es su equipo, de administrarlo, asignarle según los talentos, y es como al final de cuentas, para ponerlo simple, el que se encarga de que la calidad técnica de esa animación quede del mismo estilo, que quede bonita, que quede adecuada,
pero yo creo que pues es una sensación mía de los años que he estado, no he sido director de animación, pero sí director general, es el encargado de que todo parezca la misma serie, porque cuando hay muchos animadores metiéndole la mano, madre, es muy difícil que un personaje sea como el que sea siempre el mismo personaje, que actúe de la misma manera, que tenga los mismos rasgos característicos, ¿ok? Sí, normalmente en el proceso de preproducción de la serie tenemos algo pues como una referencia de qué es lo que se está buscando pues en el proyecto en sentido de animación, ¿cierto? Hay varias formas de resolver la animación, ¿cierto? Como la Snappy, también está pues la orgánica, ¿cierto? Hablando, digamos, de Snap, sería pues como acciones muy rápidas que se resuelven en pocos intermedios, ¿cierto? Pues entre pocos dibujos. Y ya la orgánica que sí es más pensada en la realidad, ¿cierto? Pues como que sí busca darle los tiempos a cada movimiento, ¿cierto? Ya definidos ese tipo de elementos, siempre vamos a estar sesgados a ese tipo de acción, ¿cierto? Entonces, con respecto a la animación, ya sabemos cómo se van a mover los personajes. Ya con respecto a la actitud del personaje, ¿cierto? Ya obviamente se hace como una lectura de guión, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que entender quién es quién en la serie, ¿cierto? Y ya con eso ya el animador sabe cómo interpretar cada acción que hace el personaje. Ah, que es un gag gracioso, esta es la parte donde el personaje está serio, entonces obviamente las expresiones las va a reconocer junto a la biblioteca de personaje, que no sé si ya la han hablado. No hemos hablado de bibliotecas, pero eso está muy interesante lo que me estás diciendo. Cuando estamos haciendo la preproducción, nosotros desde el concepto creamos los guiones, creamos las biblias y todo esto, pero estas guías que nos estás diciendo son claves porque por un lado está el estilo, lo que acabas de mencionar, para ponérselos básico, Snappy es como si los cambios de la animación fueran más bruscos y más rápidos, más cartoon, ¿verdad? Exactamente. Más como Cartoon Network, pues a tener una serie que sea bien snappy, ¿cuál nos tirás así que recomendés? Uy, yo lo primero que me acuerdo es el Coraje, el perro cobarde. Coraje. Me acuerdo de Coraje. Casi todo lo que era Hanna también era muy, pues Hanna-Barbera era también muy snap, pues tratan de resolver rápido y reciclaban mucho también pues en la animación. Como para ponérselo simples a las personas que nos están viendo, imagínense que nosotros cuando hacemos animación, por ejemplo, esto es una vista frontal, o sea, los dos ojos simétricos, ¿verdad? Me están viendo a cámara. Esto es una vista 3/4 en donde se me ve un poquito mi ojo, pero estoy a 45 grados. Cuando nosotros hablamos de animación snappy y tenemos que hacer una pose muy rápida, exagerada, es como que pasa pum pum de un momento a otro. No tenemos que hacer todo ese montón de cuadros intermedios que ya es la orgánica que nos estabas explicando. Exactamente, Andrés. Sí, por el mismo hecho de las producciones, los tiempos cortos que se manejan, eso fue una forma de resolverlo, ¿cierto? O sea, tratar de buscar, obviamente, que el sentido de la serie sea interesante, pues que no se sienta solamente como put out, pues que sean las cosas así como muy brincaditas, sino que también tratar de usar los recursos de la animación, pues como, que la pose obviamente como es un extremo muy fuerte, entonces toca hacerle un overshoot, que sería como setear un poquito la pose antes, una relajación del cuerpo. Es que ahí empezamos como a hablar un poco de temas muy densos, no, muy está profundos. muy bueno, está muy bueno porque nosotros hemos ido progresando, las personas que se han seguido el podcast entienden como que hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado por ejemplo de qué hacer con un corto. Entonces, si se vieron el podcast pasado tengo un corto, ¿cómo lo distribuyo? ¿Qué puedo hacer con él, verdad? Entonces teníamos a Guille de distribución. Después tuvimos, por ejemplo, a Lalita, producción, cómo llego y cómo entro a la industria animada, cómo hacer un portafolio, pero ya cuando entramos aquí, esto es entrar en la parte técnica densa. Empieza la parte pesadita. Que está bueno, eventualmente el podcast irá evolucionando, entonces después vamos a estar así con tabletas mostrando ya técnicamente para el que quiera ya ser un experto. Exactamente, sí, es obviamente. mucho más fácil, visual. Sí, obviamente visualizarlo es mucho más fácil, obviamente, porque nosotros hacemos acá manoguetos aquí moviéndonos como loquitos. Obviamente nos van a decir, uy, ¿estos qué onda? Están bailando ahí. Ponen el mute y nosotros acá así, dándole. Pero sí, o sea, obviamente pues formas de resolver pues la animación, hay distintas formas pues obviamente. Entonces teníamos, por un lado teníamos Coraje, animación snappy, que es estilo de animación, resuelven rápido para evitar todos esos intermedios, y teníamos la orgánica, que tiene muchos intermedios en la mitad. ¿Cuál serie se te ocurre así que te guste, que te marcó orgánica? Pucha, estoy pensando, espere. Tranquilo. Una serie orgánica podríamos, porque también en ciertos shows hay animaciones
orgánicas, pero que después de pronto tienen otro tipo de animación que ahorran y son más productivos. No sé, en el anime a mí se me ocurren varios ejemplos. Sí. Que usted, por ejemplo, mira a One Piece. Ajá. Entonces One Piece tiene momentos en donde usted ve toda esa animación y le hicieron el cuadro a cuadro perfecto y ya después obviamente como buenos japoneses de anime tienen la conversacional que es ni siquiera tiene La lip sync. limitación, sí, sí. Sí, no, obviamente, sí, me llegas como a la referencia, digamos que se nota mucho la diferencia en las películas, Ajá. sobre todo pues anime, que ahí es donde se hace como todo el trabajo de eso, pues como de animación, donde sí le gastan tiempo al dibujo, ¿cierto? Claro. Obviamente por los tiempos de producción, series así como One Piece que tú dices, pues los shonen, que son mucho de acción y toda esa manera de cosas, tratan de aplicar mucho eso de hacer acciones rápidas, pues, o sea, y has visto los planos dinámicos donde Ah, mueve sí, todo sí, eso, sí. exactamente, si uno se entra al cuadro a cuadro, uno encuentra que utilizan mucho el snap, a veces utilizan hasta los smears, pues, principios de animación para resolver y no hacer tanto dibujo para poder entregar a tiempo, ¿cierto? Porque Claro. entonces, imagínate, no, es que tenemos que hacer eso en una semana, 2 semanas, Y- una superacción así con Kaido así súper gigante, ¿no? Entonces no es como, bueno, vamos a resolverlo fácil. Pero lo que mencionas está muy bueno, o sea, las películas, por ejemplo, vámonos a Disney, Disney de los 90, Sí. La lámpara de Aladino, ¿cierto? Aladino, Sí. ese genio, cuando empezaba esas transformaciones, Eso todo sí. es súper orgánico, Sí, exactamente, porque las sí. transformaciones del genio sí tenían todo el cuadro a cuadro Sí. definido, eso lo hizo Raúl García, no sé si ese genio español que trabajó en Disney, creo que el primer hispanohablante de Disney, ¡buah! Se me viene a la cabeza esas No, transformaciones. no, es que casi todo lo que es Disney maneja mucho lo que tú dices pues, de lo orgánico, por el mismo hecho de que pues, trabaja mucho al dibujo, ¿cierto? Ujú. Entonces le da al principio que dice cuadro a cuadro, Ujú. ¿cierto? Dibujo a dibujo. Sí se nota mucho pues, la suavidad de las acciones, obviamente, y en esa época utilizaban mucho pues, la referencia, ¿cierto? Fotoreferencia, videoreferencia, el actor haciendo las acciones, no sé si sabías pues eso de que... Y a veces hasta reciclaban cosas. Sí, El hemos mismo perdido. baile del libro de la selva se utilizó en Sí, otra sí, lo parte. he visto, en el libro de la selva. ¿Y cuál es la otra? No sé si era el Peter Pan Ay, pero sí he visto ese videito pues en Instagram, en TikTok, en donde van mostrando cuáles son las mismas acciones y el mismo bailecito Sí, es que no toca reciclar para poder que entregar las Mowgli cosas. después, ajá, Sí, sí, pero bueno, no, o sea, ya como retomando un poquito al tema, sí, ya después de haber seleccionado, pues como listo, quiénes son las personas que se van a encargar de la acción, como tú dices, bueno, el que va a hacer la escena dinámica, las conversaciones, las de acting, bueno, damos el espacio pues para que cada animador trabaje, nosotros estamos pendientes de las entregas a tiempo real, por así decirlo. O sea, una parte del día es sentarnos a revisar cuáles son las entregas de posing, hacer las anotaciones que podrían variar entre cosas de calidad, pronto alguna parte del cuerpo se salió, no estaba en modelo, corrió un poquito el personaje aquí porque no está en cuadro, está muy a la izquierda, muy cierto, cosas sí, como de ya de revisión. exactamente. Pero espérate, antes de que nos pasemos a revisión, Sí. hay unos procesos que yo quería hablar, porque Contar. entonces definimos nuestro estilo de animación. Ah. Por lo general, nosotros utilizamos estilos de animación mucho más snappy por lo que estabas mencionando ahorita, ¿verdad? Por presupuestos, tiempos, etcétera. Definimos entonces cuál va a ser las reglas de nuestra animación. Definimos a cuántos cuadros vamos a hacer la pose. No sé, yo les he escuchado mucho las conversaciones de que eso es a 12, o sea, cada dos hacen el cambio. Bueno, listo. Definimos la parte técnica, las guías, está claro. Tenemos entonces ya un animatic listo. Ya nosotros hemos hablado de qué es animatic, ¿verdad? Empezamos la asignación, definiste, yo ya sé que este es mi talento, este es mi rookie, entonces escenas asignadas, tenemos una cuota a la semana, pero yo quiero que hablemos también como esa relación que hay con el coordinador de producción, Okay. con esa persona que de alguna manera es la que trabajas muy de la par, porque por el lado tuyo es mucho más artístico, por el lado de producción es mucho más números, Sí, ella la administrativo. quejala, a ver, sí, sí. Claro, Listo, entonces la coordinadora de producción también como que se encarga de ese desglose de cuántas escenas son, cuántos personajes son por escena, se le hace la asignación y también hace como que esa repartición de seguimiento pues a las personas. ¿Cómo es esa relación entre director de animación y coordinador ahí antes de llegar pues al tema de Ok, revisiones? sí, ahí digamos sí me salté pues esa parte de la comunicación con la producción, que sería que en el momento que se está haciendo pues la asignación de cada escena, la cantidad de frames y todo eso, uno se sienta con la productora
en su computador, tenemos el tracker, ya explicaste qué Sí, era el tracker. el tracker básicamente es cuando ya se sacó todo el desglose de cuántas son todas las escenas, tiene como el nombre lo dices en inglés, ¿cierto? Como un seguimiento de qué es lo que se asignó, cuántos son las cuotas de frames que se asignan por semana y quién es el responsable de la escena. Exactamente, sí. Entonces ya con eso, ya con sus magias de Excel y toda esa manera, brujería rara que manejan, ellos ya tienen como un control de métricas, ¿cierto? O sea, Sí. según la cantidad, tienen, no sé, un control diario de frames que tiene que hacer el personal para poder cumplir la meta, ¿cierto? Entonces ellos se guían mucho con eso, ¿cierto? Obviamente los trucos es que ellos manejan algo que se llama el colchón, ¿cierto? Pero eso es ahí, eso es no por se, debajo. eso no se dice en público. Eso es por debajo. Y entonces, listo, no, nosotros muy cumplidos como la producción lo quiere, vamos y empezamos, pues, obviamente, asignamos, ya sabemos quiénes son, y en base al tracker, pues, con producción y todo eso, ella va a estar encargada de, el animador necesita un prop, entonces, o me dice a mí o lo dice directamente a ella, venga, sí, no tengo el prop. Contanos qué es un prop. Bueno, el prop es la herramienta o el objeto que está en escena y que va a ser interactuable, ¿cierto? Por ejemplo, yo agarré este miquito y esto ya se convierte en un prop. Si ya el miquito no está tocado, sino que hace parte de esto, se le podría considerar parte de la escenografía o un book, que sería como un elemento que está como por frente, ¿cierto? Que me está tapando a mí en escena, pero no más. Y el micrófono. El micrófono, Ajá. un prop, ¿cierto? Que yo estoy interactuando con él. Esos elementos que son interactuables, que hay que animar, que hay que mover, eso es el prop. Está bueno eso porque mira, vamos a poner este ejemplo para todos en la casa. Hay dos micrófonos acá, hay uno que es prop y hay otro que es escenografía. Exactamente. Entonces, hay uno que no se toca, este es escenografía, pero ese es un prop. Ahí es una diferencia. Son lo mismo, ¿verdad? No diríamos como todos los micrófonos son props, no necesariamente. Exactamente, sí, porque como no hay una interacción, Ujú. se convierte parte de la escenografía, obviamente, teniendo en cuenta que hay que ponerte detrás del micrófono. Claro, Entonces tiene que estar separado por alguna herramienta de ilustración para que nosotros podamos importarlo en Tumbo. ya se convirtió en un prop. Y bueno, no, pues ya se buscan mantener los tiempos cumplidos, ella me va a jalar las orejas porque me estoy demorando, cosas así por el estilo. Pero sí, producción se encarga de comunicarse conmigo con respecto a entregas, necesitamos esto, o yo mismo también, faltó esto, tal animador tiene tal problema con sea software, sea hardware, o problemas familiares, o cosas así por el estilo, que no está haciendo rendir las cosas, que también es una parte, pues, Sí. nosotros como animadores somos humanos, Ujú. Pero Por tratamos... Ya me metieron terreno de eso, no mentira. ¡Quita el trabajo! ¡Ay! Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Pero bueno, sí, es verdad. O sea, estamos todo el tiempo, sí, como productores tratando de atajar, de resolver, de ayudar al equipo. Nosotros no estamos como, pues, como en la contracorriente, no. De hecho, somos parte del equipo y todo el tiempo estamos buscando soluciones. Y ya después empezaste a meterte con un tema un poquito más técnico que quiero que nos contés, porque decías, empiezo las revisiones del posing, contanos entonces qué es ese posing, porque Listo. muchos de pronto están en la casa y es que este loco se va a ir a posar. Pero en cierta forma es eso. Digamos la escena. Te entregaron una escena X donde el personaje está saludando a Melissa, que está allá al frente de la cámara. Meli, Hola, gracias. Melissa, ¿cómo estás? Y entonces el personaje hace esto, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? En Animatic, nosotros la escena, el scene setup, ¿no? Que es como la entrega de los archivos, el material que necesitamos para animar, personajes, props y todo eso, tenemos el Animatic a un lado donde aparece la acción general, ¿cierto? Que sería personaje en una pose con la mano abajo y luego con la mano arriba, ¿cierto? Para el sistema de posing nosotros solamente necesitamos comunicar cuáles son las poses principales, los key poses, que son Sí. como la parte que más necesitamos pues como para identificar si la escena funciona o no funciona, si tiene problemas en esas poses. Ya, entonces el animador me entrega key poses, que sería el posing de la escena. Como para hacer en el español las poses clave. Las poses claves, las poses principales que nos Ajá. dan la información necesaria para saber que la escena sí está cumpliendo con lo que se necesita. O sea, ok, ese posing es básicamente posar esa marioneta, ese muñeco, lo que tengamos ahí, el personaje nuestro, poses principales, pero no lo vamos a ver animado. Entonces es muy, no sé si aquí en edición podamos poner cómo se ve un posing, pero es bien divertido porque
uno ve cómo brincan los personajes, como pa, 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 Exactamente. y no se ve, y entonces el que dice, "Ey, pero esa animación, ¿por qué se ve tan raro?" Claro, porque no tiene los que llamamos in-between, los intermedios. Sí, hay posing de posing y va también mucho según la directriz de dirección o del mismo cliente. Sí. ¿Cierto? Hay ese de que yo acabo de decir es un posing básico, que es donde nosotros solamente estamos mostrando las acciones generales, ¿cierto? Pero si digamos el director o el cliente dice como no, yo quiero más información, porque a veces lo piden porque pues, les gusta verlo así, nos toca agregar algo que se llama el breakdown, ¿cierto? Que sería pues como la información que nos da la información de cuál es la ruta del movimiento. Sí. Es decir, Melissa pone un ejemplo después en Melium Breakdown. Tenemos pose 1, tenemos pose 2, ¿cierto? Pero entre esta pose y esta pose tenemos todo este recorrido, ¿vale? Sí. Entonces hay una gran diferencia entre que yo suba la mano de aquí, así, o suba la mano así, o suba la mano así, ¿cierto? Ya vienen a entender un poquito cuál es. Sí, totalmente, porque el breakdown, por ejemplo, podríamos hacerla, que tengamos la mano aquí y después vamos a ponerla aquí, pero en el intermedio del man llegó y me hizo esto y se paró, o sea, es ese recorrido que va a ser, ese punto intermedio que nos va a determinar esa intención Exactamente, del o sea, porque breakdown no simplemente tiene que ser acá en la mitad, también nos está marcando timing y spacing, o sea, fácilmente es que yo quiero que sea una acción fuerte, ¿cierto? Que no sea continua, sino que sea una pose más así. Entonces el breakdown no va a ser en la mitad, como lo habíamos de pronto hecho, sino que puede estar acá, ¿cierto? El breakdown puede ser esta mano haciendo esto, que me está marcando que el tiempo va a ser más lento en el arranque, para que sea una pose más fuerte. Entonces ese es el tipo de acciones que de pronto pide el director, como mostrar un poco más de fuerza, o que el personaje gira, entonces obviamente toca hacer cómo se gira. Ahí es cuando toca resolver las cosas con un posing más complejo, un poquito más difícil, pero que a la final nos está ahorrando trabajo. Toma un poquito más de tiempo, pero ya teniendo los breakdowns definidos, ya es simplemente hacer todo el proceso intermedios. Es agregarle pues las otras poses a ese posing pues, que tenemos. Sí, porque es que también imagínate entre posing y posing, un animatic está, pues, pone como las expresiones, pone las intenciones, pero si de repente uno quería que un personaje en la mitad tuviera un gesto muy particular, entonces usted vio la pose 1 y la pose 2, pero en la mitad hizo completamente lo opuesto a lo que uno quería, pues necesita ese breakdown como para poderlo exactamente, por eso es que se pide intencionar. Exactamente, por eso es que a veces lo pide también dirección, porque quiere ver esa intención en esa parte del giro. Y ya estamos todos seguros, vamos por ahí. Bueno, entendido completamente. Y una vez entonces tenés ese posing, ¿cómo lo revisas? ¿Qué miras? ¿Qué es lo que normalmente le corregís a los animadores como para que los animadores empiecen, los que nos están viendo y son de animación, empiecen como a decir, uy, parce, yo estoy cometiendo ese error, a ver, ¿qué es lo que más corregís? Ok, listo. Entro a la herramienta pues de revisión, que normalmente pues en este caso estamos utilizando SignSketch, pero hay múltiples pues formas de hacer revisión. Entro, primero doy un pase rápido, ¿cierto? Donde yo miro la escena en general. O sea, no me entro al cuadro, sino que entro a lo general. Veo como que los tiempos sí me están marcando bien con el audio, si el personaje pues está haciendo un énfasis o cosas así, que el personaje muestre esa acción, ¿cierto? Luego ahí sí me empiezo a devolver, pues me regreso y empiezo a mirar las poses. Ahí que empiezo a revisar. Bueno, principios en el sentido de la silueta, ¿cierto? O sea, que el personaje no se vea totalmente metido en sí. Metido, sí, claro, que tenga un buen contraste y silueta. Exactamente, que tenga sus huecos, tenga su forma de lectura. Este muchacho sabe. Luego reviso cosas de calidad, pues con respecto a esa pose que tenemos, que el volumen se esté marcando, ¿cierto? Porque una diferencia de hacer esto, ¿cierto? Que a veces, pues, digamos, los principiantes en animación, cutout, se rigen mucho solamente por el movimiento de las rotaciones, ¿cierto? Entonces, si digamos el personaje se agacha, normalmente uno pone el pie general y solamente le rota el cuerpo, ¿cierto? Entonces, como si estuviera como raro, sí, como eso, como un robotcito. Ahí es donde entramos nosotros a meterle más cañaña a la cosa. Pues como venga, feeling.
hacerle el dibujito encima, decir, venga, es que el personaje no se gira así, sino que tiene volumen, entonces hay que agacharlo un poquito, curva de la espalda, los hombros se entran un poco, empezamos a poner un poco de pensamiento 3D, volumen, ¿cierto? Aplicado en el 2D, que eso es lo que le mete más sabor a la vaina, ¿cierto? Ahí ustedes se van a empezar a dar cuenta cuál es la diferencia entre las series de redes sociales, que son cosas muy rápidas, ¿cierto? Y que los personajes simplemente hacen esto, porque la cuestión no es la animación, sino el chiste o lo que están diciendo, ¿cierto? Más que, digamos, meterse a una serie animada donde el personaje sí tiene que verse con volumen y que sea más vivo. Claro, y eso ya empieza a meterse con un montón de factores porque de alguna manera vos dependés mucho también del rig y dependés de, pues, del tiempo y la calidad de la animación de la serie. Entonces, la serie de YouTube, como le estás diciendo, pues es mucho más básico, los animadores son como más limitados, pero ya cuando empezamos a subir el nivel a televisivo o plataforma, pues ahí ya necesitamos que ese carácter del personaje, esa intención, los movimientos, los volúmenes, todo lo que acabas de describir, pues tenga mucha más riqueza. Exactamente. Ya revisado, digamos, todo lo que es concerniente al personaje, ya miramos todo lo que es como planimetría, digamos, revisamos, a veces los animatiqueros, pues los que hacen los animatics, no tienen en cuenta de pronto, como no tienen una percepción del fondo realizado ya todavía, entonces ellos ponen los personajes en cierta ubicación que de pronto no le favorece, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos un cierto de libertad creativa, un poco de dirección y decimos, ve, correlo acá un poquito para que tengan mejor cuadro, que no haga, pues que no compita con tal elemento que tenemos al frente, sino que entonces para que se note mejor el personaje, que lo está tapando el miquito, ¿cierto? Tomamos ese tipo de decisiones en pro de que esté mejor la escena y que a la final pues tenga un mejor producto. Ok, entonces una vez después de que corregís, contanos, ahorita estás hablando del software ¿se dice SignSketch o SyncSketch? Yo le digo SignSketch, ¿cierto? Desde sincronización con Sketch, pues como, okay, ¿cierto? SyncSketch. Yo le digo así, hay gente que le dice el SyncSketch. Bueno, a gustos listo. colores, ¿cierto? Pero eso. contanos eso, ¿para qué sirve? Pues ustedes cómo lo utilizan al día a día para que la gente también entienda que eso es una herramienta, pues sea esa o la que sea, herramientas de revisión son claves para un director. Claro, sí. Sí, no, uno cómo va a comunicar algo pues como físico, dibujo pues como tal, a punta de palabras, ¿cierto? Es muy difícil como, venga, el cuerpo hay que hacerle un dibujo del torso, no eso no tiene La forma. relatividad, la interpretación, ese es el tema, dejar toda la interpretación es imposible. No, uno tiene, ilustrarlo. Exactamente, uno tiene que hacer muy a lo que es, porque literalmente eso es tiempo que pierde y eso es plata que pierde. La gracia no es perder plata. Entonces, la herramienta es muy interesante porque pues, te permite hacer varias cosas. Sobre todo lo que es dibujar encima, esa herramienta se maneja mucho más para la parte tradicional, pero también sirve para el cutado, ¿cierto? Pues simplemente pues, ponemos pues, la marca de agua o que ponemos como la escena más transparente para poder que se resalte el dibujo que necesitamos. También permite animar de cierta forma, ¿cierto? O sea, uno aprovecha los cuadros que tiene ahí y simplemente hace una animación rápida y te puedes resolver algo de timing spacing en unos cuantos dibujitos para que el animador ya sepa para dónde va, ¿cierto? También tiene pues escritura, de decirle, hey, ¿qué es esta joda? ¿Qué es esta joda tan fea? No voy a revisar esto. ¿Qué es esto? Delete, mis ojos. Entonces, no, literalmente pues eso es, la herramienta pues obviamente tiene muchas aplicaciones, también tiene pues como, obviamente la versión paga, me imagino. Sí, todo eso es pago. Pero también hay elementos de revisión que no son pagos. Sí, pero... O casi todos son como de una membresía. Yo creo que es más que todo por capacidad. Digamos, el SignSketch es gratuito, pero en cierta forma por capacidad. O sea, te permite una cierta cantidad de almacenaje. Es muy chiquitico. Sí. ¿Cierto? Pero si quieres pues tener como bastantes proyectos o pues, una serie animada completa ahí metida, pues se puede, pero tienes que pagar, ¿no? Sí, pero yo creo que lo más importante para un director, incluso para un director general o el productor o el que sea que vaya a comentar, es lo que estás diciendo de poder parar en un frame, pintar encima lo que estás queriendo decir, ya sea una expresión de un personaje, una pose o un elemento, por ejemplo, del fondo que definitivamente no está funcionando y está compitiendo. Sí. Decir vea, esto no me está funcionando, o sea, hace señalarlo, pues yo lo que hago es simplemente con bolitas y palitos y ahí trato de dibujar y tiro el comentario en el frame exacto que necesito. Yo creo que básicamente a eso se resume la herramienta, ¿no? Sí, no, pues, y el plus también, aunque nosotros no estamos sponsoriados, no sé por qué,
Eh, Pronto, Toon Boom. También tiene algo que se hace en vivo. Puedes tener Sí. una sesión en vivo de varias personas viendo ese mismo video al mismo tiempo y viendo cómo se rayan las cosas en una conferencia, por así decirlo. Tú entras a tu Teams o a tu Zoom o a lo que sea, compartes tu pantalla, ellos también pueden abrir el Sign Sketch al mismo tiempo y el moderador o la persona que tenga pues como control va a empezar a mover y empezar a hablar. Un director general quiere hacer algo directamente desde la escena, mostrando cosas a animadores, podría aplicar la herramienta y decir, venga, Sí. es que a mí no me gusta esto, quítelo. Yo voy a tirar varias herramientas para que no digan que es que esto es una pauta patrocinada. Esto no es Sync Sketch comercial. Por ejemplo, el producer de Toon Boom. El producer de Toon Sí. Boom también tiene herramientas de revisión en donde vos simplemente, para mí lo más importante, si bien hay otros features que son importantes de cada uno de los programas, el de poder rayar encima, comentar en el frame exacto y poder tener como que ese sistema de comentarios y de versiones, porque vos llegas y, por ejemplo, montaste versión 1 y después le hiciste comentarios y montaste versión 2, entonces vos puedes contrastar entre las versiones si se hicieron los cambios o no. Eso es muy importante. Entonces ahí están los comentarios y a veces los animadores son perezosos, seamos francos. A veces los animadores dicen, ahí está el comentario y se lo pasa por la raja. No, ¿cómo así? Ahí es cuando le cae la ley. Ahí es donde llega cae el la productora y dice, director y, "What the puta, fuck?". pero, Sí, ¿qué es? eso pasa a Pero veces. ¿por qué? ¿Cierto? Si ahí está el comentario, amigo. Sí, no, eso Bueno, es entonces tener la diferencia de versiones y poder tener el historial de comentarios es importante para los directores y pues para general para la producción. Otra cosa que es importante, bueno, y eso ya dependerá. A veces hay algunos programas de revisión. Hemos pasado, por ejemplo, por el Frame.io, hemos pasado por el F-Track, hemos Sí. pasado por el bueno, Croc, el Sync ¿se Sketch, llama? hemos Croc, pasado Croc ya lo el dijiste. Croc, mucho tiempo estuvimos en Croc. Ajá. También hemos pasado por el Producer. Sí. Hemos visto cómo se trabaja en ShotGrid, aunque como son licencias tan costosas, nosotros no lo consideramos porque somos latinoamericanos. Sí, sí, entonces, no. venga, pagamos las licencias, eso sí, no somos piratas, pero hay unas que sí Déjeme son palpar. muy costosas. Déjeme palpar. Imagínense, por ejemplo, si las licencias de ShotGrid cuestan alrededor de 50, 70 dólares por usuario y tenés que pagar, no sé, 50, 70 usuarios para poder tener a toda la producción ahí, es inviable, ¿verdad? Hay unas que son un poco más amigables, que vos pagas como por estudio, entonces, no sé, pagas 100, ciento y pico por estudio entero y ya se empieza a volver más interesante. 20 dólares una licencia si sos un independiente y tenés algunos proyectos que son más independientes, 20 dólares el mes y ya tenés ahí para meter a todos los que quieras pues en el tuyo. Frame.io, Croc, el Sync Sketch, el Producer, hay varias opciones en el medio, ¿cierto? También está el Kitsu, por ahí lo vi. Kitsu, sí, O sea, hay muchas opciones. El tema es, para un director de animación, clave tener un sistema de revisión. Exactamente, sí, es muy importante poder explicar las cosas de una manera clara, concisa y para toda la familia, para que no tengamos reprocesos de más, ¿cierto? Pues Sí. no tengamos como más pérdida de dinero o tiempo. Y de hecho eso ha ido evolucionando mucho después de la pandemia, porque al principio era como pues muchos in situ, ¿no? Tenés una oficina, vení, yo voy pasando, reviso, Sí. Lo recuerdo. los viejos tiempos. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Entonces era ahí lo que estás haciendo ahorita, te vi con el Sergio, Sí. tin, el director de animación pasando puesto por puesto, tin, esa es mi duda. Pero ahora ya se volvió mucho más como el día a día que tengamos sistemas de revisión más potentes, porque pues es evidente que cualquier animador ya estamos trabajando con muchas personas alrededor del mundo, ¿verdad? Sí. Incluso ya empezaron a pensar, uy, parce, en estos días me mostraron uno en ANESI este año, que ya no solamente son sistemas de revisión, sino que lo que pretenden es tener como una especie de sistema de gestión completo en donde tengas asignaciones, revisiones, pero también cloud, pero también, o sea, ya se están metiendo con que te ofrezco no sé cuántas teras también para que tengas todo tu estudio en mi sistema de gestión y tienen inteligencia artificial para que vos puedas hacer cronogramas, gestión así de que este animador se enfermó y va a tener que meter a entonces qué pasa con el cronograma y si meto más entonces cómo puedo organizar el cronograma y eso con inteligencia artificial te empiezas a sacar fórmulas de posibilidades, de posibles escenarios, ¿verdad? Sí, O sea, no escenarios de que te los ilustra, porque si hay generadores de imágenes, aunque nosotros no hemos podido, no metemos en el pipeline todavía, pero que ya te haya como que te ayude en presupuesto, en cronograma, y eso es lo que a donde está impulsando y presionando la industria. Hay que capacitar a Lali entonces con respecto a eso, para que no le quite el trabajo. No, eso es una herramienta, al final el que toma la decisión es el productor. Sí. Pero no, ya, eso es que no, la tecnología está creciendo de una manera horrible, pues como
herramientas pues también para animar están apareciendo, que uno dice, "Jue pucha", ¿cierto? Eso, ¿cómo es que se llama el que habías contado ahorita? ¿Cuál? Ese no lo conocía yo ni siquiera. El de Kitsu. No, el de animación, que hablaste del proyectico. De animación, ya me olvidé cuál. Ese que, Mojo. Ah, Mojo, pero eso ya Es- es un programa de animación. Sí, o sea, Ah, como ya, está ya, diciendo, ya, o sea, ya. como hay de producción, también hay de animación, pues obviamente. Sí, todo el tiempo salen nuevos software, aunque nosotros estamos casados ya pues con Tumbum, Sí, no, pero mi porque ese pastor es- nada me faltará. sí, mi pastor nada me faltará, porque ese es nuestro, sí, el software en donde tenemos el pipeline y para un estudio es muy difícil ir migrando entre pipelines, pues nos quedamos como en, nos Claro, si casamos no, en eso uno. va a ser la migración de personal a eso, ya es una cosa horrible. Es innecesario. Pero bueno, maestro, contanos un poquito de gustos de animación, recomendaciones, series, películas, ¿qué nos querés? O sea, ¿cuáles así 5 series o 3 series que te hayan marcado que dijiste, yo por esto estudié animación y ahí me quedé y... A contrario de mucha gente que dice como, ay, Disney fue mi primera como impresión de la animación o algo así, para mí fue más la asiática, pues El la parte anime del asiático, el anime porque como tú tal, sabes. que me acuerdo así el canal de América, pues así de la perubólica, que decía Sí, pues, sí, sí. ahí yo me encontraba series pues que era, que Sailor Moon, que el mismo Dragon Ball, los Thundercats, todo eso, y como estaba consumiendo tanto dinamismo, tantas acciones, no era tanto el romanticismo de Disney, pues que eran las canciones, porque odio los musicales. Entonces, Las princesas. sí, yo creo que, o sea, solo me gustó la animación como tal, pero el contenido musical y todo eso no era como... Entonces, sí, consumí mucho la parte asiática y eso fue lo que me impregnó a mí, como decir, ay, qué bacano. Pero el problema, digamos, de la época, pues obviamente, pues no voy a decir la edad, pero pues tengo mis añitos, la parte pues de aprender animación era un poco compleja, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Yo llegué a tocar la animación ya después de los 27 años, yo ya tenía una tecnología en diseño gráfico y yo dije, no, voy a profesionalizarme en diseño gráfico. Yo ya estaba por allá yéndome a los impresos, yéndome pues como todo lo que era El el diseño, colombiano. hacer infográficos y todo eso, yo voy a gastar papel. Y en esas que fui como en la universidad, pues fui dándole al conocimiento como tal. Y de repente me dijeron, venga, es que hay una especialización en audiovisual. Y yo, venga, vamos a darle. Y ahí fue donde empecé yo a conocer pues herramientas, que el Flash para hacer, pues en esa época pues Flash era más que todo para animación y era para también hacer multimedias. Y uno descrestado con botonerías que lo movían a uno por todos lados, ¿cierto? Uno decía, listo, voy a aplicar el diseño en ese tipo de cosas. Y un poquito de animación. Yo me acuerdo que yo animé un dinosaurio donde las manos se le movían así, todo loco, porque el pivote estaba mal ubicado. De esas cosas, pues, loquísimas. Y ahí fue donde ya también conocí lo que fue Toon Boom, ¿cierto? No me acuerdo, pues, el número, pues, de la versión del software, pero sí era de los viejitos, y ahí conocí como toda la producción, ¿cierto? Conocí toda la parte de producción en Toon Boom y también conocí la parte de postproducción en After Effects, ¿cierto? Entonces yo me fui como por ese lado, yo dije, no, esto está muy bacano, reconecté otra vez con las series, y yo dije, no, qué bacanería, ¿cierto? Y ahí fue donde yo empecé pues como la parte pues de animación. Entonces, volviendo pues como a la parte, pues no sabría cómo decirte exactamente cómo fue, pucha, véanse esta porque tal, porque pues yo de una les tiro Ghibli, ¿es cierto? Ghibli, Violet Evergarden también es otra cosa que de locos, es una serie pues hermosa, ¿cierto? A ver, déjame pensar también, es que hay muchas series que uno dice como, ay, el mismo One Piece también estuvo como, ya se está volviendo muy apoteósico, Sí, ya sí, está sí. muy descrestante a la diferencia de las primeras seasons, de las de las primeras primeras seasons donde temporadas. eran todos feitos y que eran todos tranquilitos. Ajá. Pero digamos eso también ayuda mucho a descrestar, ¿cierto? Obviamente hay animadores que les gusta más lo que es la parte actoral, lo de los cortos, se mueven mucho pues por ese tipo de elementos, porque es algo más artístico, se puede dar una parte de expresividad, de formas de animar, no simplemente pues con la parte digital, sino aplicar el papel como herramienta pues de animación, que es un poco más complejo, pero pues, bueno, mis respetos para los muchachos. También pues tiraría eso, todo lo que se vaya a ver por la parte de Francia, Europa, toda esa parte es muy bonita, pues, no se queden solamente con lo americano, pues obviamente, aunque es muy chévere pues, lo que se ve ahí, unas series súper tesísimas, pero también hay que darles pues como espacio y vean las series de nosotros también. Pues. En RTVC Play hay varias.
Eso, también el corto que nosotros te hicimos, ¿cierto? O sea, Tiempos, buena, exactamente. bonito, y serio la mariposa. Epa, sí, Con esos eso son empezamos. los dos primeros que yo dirigí, entonces Ajá. está bien ahí, pues como para que vean. Muy bien. Bueno, y entonces, como para ir cerrando el tema del director de animación, ese rol y esas responsabilidades, esas funciones que tiene, ¿hasta dónde va? Ya nos quedó claro entonces la etapa de asignación, la preproducción, la producción y sus revisiones. Terminamos y vienen entonces revisión uno 2 3 ya ustedes sabrán, hasta que hemos satisfecho al cliente, que los hijos de madre son muy difíciles de satisfacer, pero los amamos, clientes. Después, ¿hasta dónde va? Eh, pues desde de mi parte, pues como tal, Ujú. ¿Cuándo sueltas un proyecto? no, eso... Es que eso a veces uno dice, listo, ya quedamos ready, vamos para otro proyecto y de repente take número 7, mágico, aquí Asombra. hola, llegué. Llegué y es simplemente mueva una sombrita que acá no me gustó, pues ese tipo de Ok. cosas. A veces se demora mucho, ¿cierto? Ahí ya toca empezar a hablar pues con producción, venga, pues suéltelo, déjelo ir. No lo, como dice Daniel, no lo sube mucho que pela. Eso, exactamente, sí, ya, o sea, ya son bobadas que eso la persona que lo esté viendo lo va a notar, ¿cierto? A Ajá. veces se pegan de unas cosas que uno dice, pero venga, eso no se va a ver. Sí, eso es Eso, verdad, eso eso es es teso, verdad. eso es muy teso, pues obviamente porque es un producto que ellos le cogen cariño, es su producto, ¿cierto? Pero a veces uno es como, venga, pero nosotros tenemos que hacer otras cosas también, no eres el único. Sí, sí, pero entonces el director de animación llega hasta que ya queda aprobado animación por cliente, eso pasa a compo y ya te Sí, o desentendés. sea, se hacen como un juego de tenis a veces porque pues hacemos todo el metraje, pues hacemos todas las escenas por separado, entramos a postproducción, ¿cierto? Entramos pues ahí esa parte de magia y montaje y iluminación y efectos, cosas locos. Y empieza, ay, venga, es que la escena necesito que el personaje está acá, te devuelva al animador, corte aquí, mande otro render, listo, y así nos pasamos Ajá. hasta que ya, obviamente, se empiezan a sacar los string outs, ¿cierto? Eh, y eso va pasando por versiones que ya el string out va directamente al cliente, y ya cuando el cliente ya dijo, listo, ya quedó melo, ahí sí ya sacamos el Apple ProRes y las cosas super tesas, que pesan 10 gigas y ya se lo entregamos, ya pues hasta que ya dijo el perfecto en el string out, ya Ya, suelto ese es yo, como el negrito que ya hizo desaparece. y me fui. Sí, hasta ahí nosotros casi siempre lo acompañamos como hasta la puerta del colegio, pues casi. Sí, no, esto Ajá. no lo soltamos sino hasta que ya entregan el final, el disco o la memoria. Muy bien, Sí, sí. listo. Ya nos contaste tu serie, ya nos contaste el rol de animación. Maestro, muchísimas gracias por toda esa información que pues nos ilumina mucho para pues las personas que quieran hacer carrera en animación. Vea, empezó practicante, junior, senior, lead, director de animación, ya varias series como director de animación. Sí, sí, no, todo esto en la animación es un proceso y constancia, ¿cierto? Yo aprendí mucho de los golpes, no esperen que alguien esté como encima, pues como haciéndole como la motivación, sino que ustedes mismos practiquen, hay mucho video por ahí que enseñan cosas, ¿cierto? O sea, no se queden que solamente queda la institución, sino que también ustedes mismos pueden ser muy autodidactas y aprender y darse los golpes, ¿cierto? Qué mejor crítico que no sea su mamá, ponerlo en las redes, ¿cierto? Algún animador, a grupos de animación también, donde hay gente muy querida que te puede hacer las correcciones, ¿cierto? O sea, que no se queden solo ahí. Y dele, que eso es de constancia y de error, ¿cierto? Eso siempre va a ser así. De la misma manera como yo aprendí y he escalado las cosas, si se le dificulta, entonces practique más y dele hasta que ya le coge y se aburra. Como la gente que dice, es que me cansé de los ciclos de caminado. No, vuelva y dele. Vuelva a los principios, vuelva a la pelota rebotando, que es que no le cogiste bien el tiro al spacing, venga, y así. Siempre es bueno volver a las raíces de la animación, para los chicos que ya de pronto estén un poquito más creciditos, se les quiere. Muchas gracias muchachos, suscríbanse, likecito, compartan, nos vemos en la próxima. Adiós. Ira, pa, para, pa. Pa, pa, para, para, dira, pa, para, pa. Bueno, ya, listo. Y ahora sí me estás escuchando mejor, ¿sí? Y yo Hola, también sí. estoy. Hola, hola, Testeando. hola Diego, ¿cómo Testeando la voz, estás? sí. Hola. Sonido. Sí, 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 sí. sonido. 1, 2, 3. 1.